Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la sesión de clase número 3. El día de hoy vamos a tocar el tema ¿un líder nace o se hace? No sé si muchas veces ustedes han escuchado a la gente preguntarse si esa persona nació siendo líder o cómo fue que llegó al lugar en donde está. Y muchas veces hemos escuchado esta palabra. ¿El líder se puede hacer? ¿O es que ya viene así desde que nació con esas cualidades? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy breve, muy corto, solamente vamos a responder a esta pregunta, así de sencillo. Entonces vamos a ver si un líder verdaderamente nace así o un líder se hace. La realidad es que un líder puede nacer con habilidades específicas y está sirviendo en su liderazgo utilizando esas capacidades que trae natas, es decir, tiene aptitud. ¿Qué significa aptitud? Aptitud significa esa capacidad de una persona para poder realizar adecuadamente cierta actividad, cierta función o cierto servicio. Entonces, cuando una persona ya tiene esa aptitud, es decir, esa capacidad para realizar una función, se le facilita más el poder servir en el liderazgo. Así que un líder puede, sí puede, nacer con habilidades específicas. Cuando se está en un ambiente secular y estamos hablando acerca del liderazgo, siempre lo congénito es lo que va a brillar. Es decir, que congénito significa que la persona nace y es de forma natural esa capacidad, que no fue aprendida, sino que así nació con esas habilidades. No sé si les ha tocado que de repente hay una persona muy buena en la música o hay una persona que administra muy bien, pero desde chiquito ya se le daba y se le notaba esa capacidad. Bueno, esto es congénito. En el ambiente secular, cuando hay un liderazgo así, eso es lo que más resalta. Ese líder brilla en el ámbito secular, pero aún en lo secular, para que esa persona llegue a ser un gran líder, necesita desarrollar esa habilidad. La persona requiere ponerlo en práctica y aplicar una disciplina personal para poder perseverar. Si esa persona nació con esas capacidades, pero no lo desarrolla, esa habilidad no la pone en práctica, no se disciplina, entonces tampoco es garantía de que vaya a ser un gran líder en un futuro. En el ámbito secular no hay una respuesta que nos puedan dar para responder si un líder nace o si un líder se hace, ya que hay muchas teorías que han surgido durante los diferentes años y unos descansan en que el líder nace. Otros dicen que los líderes nacen y se hacen y otros dicen que no, que los líderes solamente se hacen. Entonces vamos a explicar por qué unos se inclinan hacia un lado y otros se inclinan hacia el otro. Por ejemplo, los que dicen que los líderes nacen. Muchos descansan en esta teoría porque dicen que las personas ya vienen con las cualidades desde su nacimiento, que lo van llevando a ser un buen líder, lo que hablábamos anteriormente acerca de lo congénito. Muchos dicen, no, ya la persona nació con estas cualidades, entonces significa que va a ser líder. Muchos se van por ese lado. Otros dicen, no, los líderes nacen y también se hacen. Es decir, tienen estas cualidades, pero que si no se disciplinan, no llegarán a ser nadie en la vida y será un rotundo fracaso su liderazgo. Entonces, para poder ser líder, tienes que nacer con esas cualidades, pero también tienes que ejercitarlas y llevar a cabo una disciplina. Y otros dicen, ni una ni otra. Los líderes nada más se hacen y descansan en esta teoría porque dicen que no importa el pasado, ni siquiera importa si la gente te cree incapaz de lograrlo, que si tú luchas por tus sueños, tú vas a poder lograrlos y que si quieres ser líder y te esfuerzas por aprender las cualidades necesarias, podrás llegar a la cima y podrás ser un líder exitoso.
Entonces, muchos de los coaching que andan actualmente descansan en esta teoría de que tú puedes, tú lo vas a hacer, mira, no importa, esfuérzate, tú serás victorioso, exitoso, empoderado. Y yo creo que ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Todas estas corrientes. Bueno, en el ámbito secular se descansa así. Unos dicen que nace, otros dicen que nacen y se hacen, y otros dicen que se hacen. Entonces nos lleva a la pregunta, nosotros, ¿qué creemos los hijos de Dios? ¿En cuál de estas teorías podemos nosotros descansar de las que se han manejado anteriormente? ¿Un líder un líder nace y se hace, o un líder se hace? ¿Qué creemos nosotros los hijos de Dios? La respuesta es lo que nos va a definir cómo es un líder espiritual. Nosotros, los hijos de Dios, creemos que los líderes se hacen y no nacen. Ahora, no quiero que se malinterprete de que un líder no nació con las cualidades, no. Pudiera ser que se compagine con aquella teoría que se explicó acerca de que los líderes nacen y se hacen. Pudiera ser, porque muchas de las veces, muchas de las personas de liderazgo espiritual tuvieron ciertas cualidades de pequeños, y conforme fueron creciendo en su adolescencia, juventud, se les fue mirando eso en lo que destacaban, esas habilidades especiales, y que ya con el tiempo lograron hacer líderes excelentes. Pero ahorita vamos a explicar por qué nosotros nos vamos más por la de que los líderes se hacen y no nacen, y ni tampoco por la que nacen y se hacen, aunque ya les expliqué. Pudiera haber una combinación de la de que nacen y se hacen, pero nuestra respuesta es: los líderes se hacen, no nacen. ¿Por qué nosotros descansamos en la teoría de que el líder se hace? Porque nuestra falta de aptitud no descalifica a alguien para ser líder o para servir. Es decir, la falta de capacidad en nuestra persona no nos descalifica para que nosotros podamos servir en el liderazgo. Cuando nosotros vemos todos los ejemplos en la Biblia, y lo mencionábamos la clase pasada y hoy también lo vamos a volver a mencionar un poquito breve, cuando nosotros vemos todos estos ejemplos de la Biblia, todos los personajes de la Biblia, ¿de qué nos podemos dar cuenta? De que muchos de los siervos que Dios escogió eran totalmente descalificados. Ante los ojos humanos eran totalmente descalificados, no tenían las cualidades para que pudieran ser líderes. Por lo tanto, Dios los escogió y los capacitó para que pudieran ser líderes. Entonces nos queda tan claro que aunque nosotros podamos tener esa falta de la capacidad que se requiere en un determinado puesto, si nos ponemos a pensar qué necesita una líder de damas, qué necesita un líder de varones, qué necesita un diácono, qué necesita un maestro, si nos ponemos a pensar en todas esas cualidades y capacidades, y nos ponemos a analizar el perfil del puesto, de todas las cosas que se requieren para ese servicio, esa labor, la mayoría de nosotros quedaríamos descalificados. A lo mejor un porcentaje de las personas cumplirían con el perfil. Por eso decíamos que hay una combinación entre que también se nacen con cualidades especiales. Ahorita lo vamos a ver. Pero la mayoría de nosotros quizá no tenemos ninguna capacidad, pero vemos cómo la misericordia de Dios nos ha tomado para poder servirle a Él, y Dios se ha encargado de capacitarnos. Entonces nosotros descansamos y le damos gracias a Dios de que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra capacidad, que mi falta de aptitud no me ha descalificado para poder servir a Dios, sino que por el contrario, mi falta de aptitud, mi falta de capacidad es lo que Dios ha visto para glorificarse en mi vida y poder usarme como instrumento, no para que me vea yo, ni como lo mirábamos en las diapositivas anteriores, para que brille yo, no, sino para que brille Él y para que brille su gloria.
En la clase anterior recordábamos acerca de esos líderes que fueron llamados por Dios y que en el momento se sintieron incapaces. Entre uno de ellos también recordábamos a Gedeón en la clase anterior. El día de hoy quiero que recordemos nuevamente a esos líderes, cómo Moisés se sentía incapaz. A esto es a lo que hoy en esta sesión de clase le estamos llamando, él se sentía con falta de aptitud. Él creía que él no era apto para el llamado que Dios le estaba dando. Recordábamos que la clase pasada mencionábamos que incluso Moisés decía, manda a Aarón, él es más capaz, él sí puede hablar en público, pero el Señor le decía, no, yo no he escogido a Aarón, yo te he escogido a ti, Moisés, para que tú vayas frente al faraón y tú des palabra y saques a mi pueblo de la esclavitud en la que está. Y le decía, yo voy a darles las palabras que ustedes deben de hablar frente a faraón. Y cómo la condición en la que se encontraba Moisés decía, pero es que yo no me siento apto para lo que tú me estás llamando. Recordamos también a Jeremías, cuando el Señor también le dio el llamado, él decía, no, yo no sé hablar. Otro hombre, gran líder, que se sintió incapaz en ese momento. Y el Señor le decía, no, yo desde el vientre te escogí, yo te llamé para que tú profetizaras mi palabra, yo te voy a dar la palabra que tú tengas que dar. Y Jeremías, ustedes recuerdan, es uno de los conocidos como el profeta llorón porque se quejaba de todo lo que vivía, pero es que no eran condiciones muy agradables en las que le tocó a Jeremías profetizar, era un pueblo tremendo, rebelde en la idolatría, era una situación difícil. Entonces Jeremías se sentía como que no era apto. Incluso él sabía que había gente más experimentada, con más conocimiento, y decía, no, yo no sé hablar. E incluso lo decía porque soy un niño, no porque fuera un niño realmente en edad como nosotros consideramos, sino que en cuanto a la ley, él se creía uno de los más inexpertos. Entonces decía, no, yo no, hay gente que tiene más madurez en tu ley. Pero el Señor le decía, yo te he escogido a ti. Pero también vemos el caso del apóstol Pablo, que es a lo que yo les llamaba hace rato, que puede que haya una combinación de las personas que ya tienen las cualidades y que el Señor los llama, pero ya vienen con esa aptitud. Moisés, Jeremías, quizá ellos se sentían que no tenían esa aptitud, pero el apóstol Pablo, en su momento Saulo, él era una persona que ya tenía esa habilidad para el liderazgo. Fue uno de los tremendos líderes que persiguió la iglesia primitiva. Él ya era líder, ya tenía la capacidad, ya tenía, ya cumplía, como le decimos, con ese perfil de un líder, pero estaba en el liderazgo equivocado. Estaba en contra de Dios. Y el Señor lo llamó de allá de donde andaba persiguiendo a su iglesia y lo trajo para él para ponerlo ahora como líder en medio de su pueblo. Entonces, nosotros podemos ver esta combinación de los que no tienen la capacidad, de los que se sienten que no tienen la capacidad y de los que sí tienen la capacidad, pero no la están usando correctamente. Entonces viene Dios y toma a todas estas personas, y aquí nos incluimos nosotros. No sé cómo nos encontró el Señor en el momento en el que nos llamó, pero pone Dios sus ojos en nosotros, nos toma y entonces somos su materia prima. Empieza a trabajar con nosotros, empieza a moldearnos para que nosotros seamos durante el proceso capacitados para lo que Él quiere lograr en nosotros. Y cuando la gente nos ve ejerciendo algún liderazgo, sirviendo en alguna determinada área, no es porque haya sido de nosotros, es porque Dios nos tomó sin nosotros merecerlo, sin nosotros ser aptos, pero Dios derramó de su gracia, de su capacidad, de sus dones, talentos en nosotros para poder servirle en lo que Él nos llamó. Así que tenemos que tener muy claro lo siguiente: una correcta actitud puede llevarnos a ser unos líderes ejemplares. No es lo mismo actitud con C que aptitud con P. Aptitud decíamos que es la capacidad de una persona para hacer las cosas, pero la actitud
es la manera en la que alguien está dispuesto a comportarse o a obrar. Es decir, los líderes que nosotros vemos en la palabra del Señor, que fueron obedientes a Dios cuando recibieron su llamado, tuvieron una correcta actitud. A lo mejor no tenían la aptitud, que son las capacidades, pero tuvieron una correcta actitud. Así que esta puede vencer a toda falta de capacidad en diferentes áreas de la vida, y en cuanto al liderazgo, una correcta actitud puede llevarnos a ser unos líderes ejemplares. Todo depende de cómo nosotros recibamos ese llamado, respondamos a ese llamado, y lo correcto es ser obedientes y esforzarnos. Decía Ivan Fitzgerald en su libro Usted puede ser un líder poderoso, que la verdadera diferencia entre los que son líderes y los que no lo son es la actitud. Que el liderazgo no es una característica nata ni una tendencia heredada. Él decía que la verdadera diferencia entre los líderes y los que no son líderes es la actitud que tomaron en la vida, el reto de aceptar el llamado de Dios y obedecerlo aunque cueste y aunque sea difícil, pero confiando y descansando en esa fe que aquel que los llamó los va a respaldar. Imagínense cómo se sintió Josué cuando recibió el llamado de parte de Dios. Ya el gran líder Moisés ya no estaba a cargo, ya no estaba al frente, había muerto y alguien tenía que tomar su lugar. Y el Señor le habló a Josué y le decía: tú eres el que vas a ir enfrente. Imagínense cómo se sintió Josué, porque él recordaba a ese pueblo que se había rebelado contra Moisés, contra Dios mismo. Recordaba todas las luchas que había tenido el siervo Moisés. Imagínense cómo se sentía él ante este reto de estar al frente de esta gran multitud. Pero él tenía que responder con una correcta actitud. Y el Señor le aconsejaba y le decía: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor le decía: mira, yo te estoy aconsejando, esfuérzate. Ten valor, no tengas miedo, no te desanimes, yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y él tenía que responder ante este reto con una actitud correcta. Y conforme a lo que hemos leído en la palabra del Señor, vemos cómo realmente Josué obedeció este reto y enseguida tomó cartas en el asunto y mandó a llamar a los que estaban al frente también ahí, a los oficiales del pueblo, dando órdenes de cómo iban a pasar el Jordán. Entonces, ¿ustedes recuerdan la historia de Josué? Bueno, él fue un hombre que quizá como fue trabajando con el liderazgo de Moisés, el Señor lo fue capacitando desde antes, así como lo hablábamos con el apóstol Pablo, desde antes, para que cuando a él le tocara el lugar de ser el líder, él ya tuviera, esas cualidades que se requerían para el puesto. Pero aún habían otras en las que él tenía que trabajar. Tenía que ahora ser él el esforzado, ahora tenía que ser él el valiente. Él ahora era el que no tenía que tener miedo ni desanimarse, aunque el pueblo renegara o lo que pasara. Ahora él tenía que aprender otras cualidades para poder desempeñarse en el liderazgo. Así que en el liderazgo nunca se termina de aprender. Siempre Dios va a estar trabajando en la vida de las personas para que cada día lleguen a ser mejores líderes. ¿Y cuál es la medida a la que debemos de llegar? A la estatura de Cristo. Así que resumimos, los líderes se hacen, no nacen. Y ya explicamos por qué nosotros descansamos en esto, en que los líderes se hacen. Y ya dijimos que no se hacen por sí solos, sino que Dios es quien nos transforma y pone las cualidades necesarias, nos capacita para que nosotros podamos ejercer el liderazgo. Una persona puede tener cualidades natas para una o varias actividades, pero eso no le garantiza que se convierta en un buen líder.
como ya lo mirábamos anteriormente. Puede ser muy capaz en algo, pero si no lo pone en práctica, de nada le sirve. Puede cantar muy bonito, por ejemplo, pero si no lo hace con todo el corazón para Dios y no ejerce ese servicio en la congregación para edificación de los demás, pues de nada le sirve. Puede predicar muy bonito, puede tener la habilidad para hacer un sermón muy bonito, pero si no lo desarrolla para la edificación del pueblo, entonces de nada le sirve, ¿verdad? Entonces también creemos esto, que una persona puede tener cualidades natas para una o varias actividades, pero eso no le va a garantizar un buen liderazgo. Nuestra falta de cualidades para el liderazgo no son impedimentos para servir a Dios como líderes. Y ya explicamos cómo es esto, ¿verdad? También resumimos que Dios no busca personas capaces. Él capacita a las personas. Si Dios buscara personas capaces, ninguno de nosotros a lo mejor estuviera sirviendo, ¿verdad? Pero por cuanto Dios no se limita en eso, en ver si la persona es capaz o no, porque a lo mejor la mayoría no lo somos, Él nos toma así tal cual estamos y Él nos capacita. Dios busca personas dispuestas. Esto que nunca se nos olvide. Cuando de repente alguien, el pastor, el cuerpo ejecutivo, nos digan, hermano, queremos que nos ayude a servir en esto, en esta área. Y cuando de repente vengan los pensamientos a nuestra mente de, yo no puedo, yo no sé hacer esto, no me siento hábil, mejor que lo haga tal persona, tiene más capacidad en eso. Cuando vengan estos pensamientos a nuestra vida, recordemos, Dios no busca personas capacitadas. Dios busca personas dispuestas, que le crean a Él, que por Él pueden hacerse las cosas, que Él se va a glorificar en nuestra vida, en nuestra debilidad. Así que por lo tanto quiero terminar con este pasaje de la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 1, versículo del 26 al 29, que nos dice su palabra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, no somos nosotros los que logramos las cosas, no es por nuestra capacidad, ni nos emocionemos, ni nos ilusionemos, es porque Dios así lo ha querido, porque Dios es el que ha puesto las capacidades, porque Dios lo ha hecho para que sea mostrada su gloria a través de nuestra vida. Así que cada vez que nosotros, miren, yo se los doy como consejo, cada que usted reciba un elogio por algo que ha hecho, siempre recuerde que el elogio no es de usted, el elogio es de Dios. A Él sea la gloria siempre. Cuando usted se sienta muy capaz para hacer algo, siempre dele gracias a Dios y dígale, gracias Dios, porque de ti ha venido esta capacidad. Y que siempre haya Dios en nuestro corazón esa humildad, reconociéndole que ha sido por Dios. Si usted ya es pastor, si usted ya es líder en alguna área, si Dios ya le está usando en algo determinado, dígale, gracias Dios, porque no ha sido mi habilidad, no ha sido por mi fuerza, por mi capacidad. Tú me has dado esta capacidad. Tú has hecho que esto sea posible. Y dele la gloria al Señor por todos los logros que Dios le está permitiendo tener. Si es pastor, por esa congregación que Dios le ha dado, porque Dios le ha escogido para ser pastor en esa iglesia. Si es líder, porque Dios le ha dado la capacidad, la gracia frente a las personas para poder fungir con esa función. Pero todavía siempre debemos recordar que siempre hay algo que aprender, que no lo sabemos todo y que cada día podemos mejorar aún nuestro servicio hasta llegar a la excelencia, porque esa es nuestra meta, ser como Jesús. Y mientras estemos en esta tierra, esa es nuestra meta, cada día parecernos más al Maestro de excelencia, al líder de excelencia.
Les doy las gracias, hermanos, por el tiempo que dispusieron para poder ver esta clase. Y como se dieron cuenta, estas sesiones que hemos tenido, sesión 1, 2 y 3, han sido explicación de conceptos. Ya la siguiente temática que vienen a partir de la sesión 4 ya son más prácticas. Vienen con respecto a cómo debe de ser la vida de un cristiano, cómo adquirimos esa madurez espiritual, cómo poder parecernos más a Cristo, etcétera, etcétera, para poder ser tanto mejores cristianos y para poder ejercer un liderazgo en la iglesia. Entonces, estos fueron los temas teóricos, por así decirlo, explicación de conceptos, y ya en los próximos temas será más práctico. Recuerden que tenemos tarea de esta sesión y de las siguientes sesiones que vienen, hacer un resumen de lo que ustedes, ya sea que se les hizo más interesante durante esta clase, o hacer un resumen de esta clase, o una opinión extra sobre esta clase. Ustedes van a hacer en una cuartilla, ya sea a mano o a computadora, como usted guste. Yo recibo de ambas formas. Me envían su tarea por correo, o ya sea por Messenger, o ya sea por WhatsApp, pero por favor se los pido que me manden la tarea de forma privada. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga y que el Señor siga trabajando en nuestras vidas.